De alguna manera me sentí como identificada y digo, ostras, hacen lo que hago yo y encima son blancas como yo. Entonces aspiro y digo, bueno, cuando yo vaya a Occidente, pues haré este deporte y allí fue mi primera toma de contacto con el atletismo, pero no sabía que era atletismo. O sea, No. sabía que quería correr y hacer eso. Y entonces con el tiempo bueno, cuando vine aquí no pude hacerlo, pero luego más adelante. Hoy tenemos con nosotros a una mujer cuya historia cruzando continente, rompiendo barreras y se cruzó a base de esfuerzo y valentía. Nació en Bamako, en Malí, llegó en España siendo muy joven y encontró en el atletismo no solo un deporte, sino una forma de vida. Campeona paraolímpico, referente social y ejemplar de superaciones. Hoy charlamos con Ayiratu Iglesia Fernández. Ayiratu, bienvenida. Muchas gracias. Cuando piensas de tu historia en Malí, ¿qué es el primero que te viene en la cabeza? Yo creo que lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en Mali, digamos mi infancia, ¿no? Porque al final yo he sido una niña que he jugado muchísimo, a pesar de que las circunstancias de la vida me ha hecho salir de allí por el hecho de la persecución a los albinos, pero sí que es verdad que mi familia me ha querido mucho y siempre recuerdo de haber jugado muchísimo, ¿no? Se le da mucha importancia a que los niños jueguen, ¿no? Y que sean bastante libres en el juego. Y además, como somos muchos hermanos, pues al final tienes con quien jugar, ¿no? Que luego al final eso es luego lo que falta aquí en un país tan occidente, ¿no? Pero yo siempre que pienso en Mali, pienso en que me lo he pasado muy bien en mi infancia. En tu infancia. ¿Cómo era la vida allá para un niño como tú? Bueno, la vida en África como tal, dependiendo de las circunstancias de cada uno, pues hay gente que sale de allí porque básicamente no tiene recursos. En mi caso, yo, digamos, en África las personas, en este caso en Mali, estaba viendo en esa época en el que yo estaba, por ahí por 2009, 2010, estaba empezando a haber muchas persecuciones hacia los albinos, ¿no? Incluso de cazas y de asesinatos, y salían muchas noticias de aquellas. Entonces mis padres decidieron que era mejor que yo viniera a España, concretamente a Logroño, porque yo ya tenía un hermanastro mío En Logroño. en Logroño, claro. Entonces dijeron, mira, pues qué mejor manera que Adi pueda venir en un país donde hay más gente blanca como ella, que no pueda sentirse tan diferente, ¿no? Pues eso, ¿no? Y que no le pueda pasar nada, ¿no? Y esa fuera la razón principal por la cual ellos me mandaron aquí a España, para que no me pasara nada. Y bueno, pues desde entonces hasta ahora. ¿Qué papel jugó tu familia en tu sueño y aspiración? No sé si me entendiste. Sí. ¿A mi familia de Mali te refieres? Sí. ¿Qué papel jugaron ellos pues yo creo que ellos no son del todo conscientes de los logros que yo he estado consiguiendo aquí a nivel deportivo. Primero, porque hubo un tiempo en el que yo tuve un poco contacto con ellos, ¿no? Porque estaba perdiendo mi dialecto. Entonces, al final, había una barrera lingüística de la cual yo no podía explicarles cómo era esto, ¿no? Sí que saben que hago atletismo y que compito, pero fuera de allí no saben, aunque yo diga, pues estoy yendo a un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, aunque yo se los explique, como tampoco lo han vivido nunca ni saben, pues no se hacen una idea, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos siempre han sabido que a mí me gustaba correr, porque mi sueño venía ya desde allí, ¿no? Y siempre he querido pues correr, ¿no? Y al final con el tiempo se dio, hay que pudiera hacerlo, pero ellos yo creo que no saben muy bien, ¿no? Primero porque yo tampoco he tenido la oportunidad de poderles explicar exactamente pues lo que hago, qué conlleva, y porque no estaba hablando mi dialecto, ¿no? Entonces había esa barrera. ¿Recuerdas cuando empezaste a sentir que correr era algo especial para ti? Sí, yo recuerdo que la primera vez que tuve contacto con el mundo del atletismo, de aquellas yo no sabía ni lo que era la palabra atletismo, simplemente sabía que quería correr, ¿no? Y este primer recuerdo lo tuve estando en Mali,
porque muchas bueno, de nuestros barrios, en este caso de Bamako, no teníamos televisión. En mi casa no teníamos televisión, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era ir junto a un vecino que sí que tenía una pantalla grande donde proyectaba películas, series, novelas, lo que pusiera y que los vecinos pues querían ver, ¿no? Entonces nosotros íbamos a ver las series y en ese caso, no sé qué serie era, pero se dio la casualidad de que pusieron como una publicidad y yo vi a unas chicas blancas, según yo era, porque claro, todos mis hermanos es de raza De negra, raza negra, sí. claro, y salvo un hermano mío que sí que es albino, pero el resto son todos de raza negra, entonces yo digo, ostras, son como yo, y están corriendo como yo. Claro, yo tenía 9 años, entonces ni sabía lo que era una salida de TAC, nada, pero simplemente me sentí identificada de alguna manera con ellas, no porque mi familia me hicieran sentir diferente, pero uno ya ve que es diferente entre tanta gente de raza negra, ¿no? Entonces, Sí. claro, mi padre, yo era la hija favorita de mi padre, era como una bendición tenerme, o sea, totalmente lo contrario, ¿no? Entonces yo, como el sentirme excluido de la familia no era la razón, ¿no? Pero como que de alguna manera me sentí como identificada y digo, ostras, hacen lo que hago yo y encima son blancas como yo. Entonces aspiro y digo, bueno, cuando yo vaya a Occidente, pues haré este deporte y allí fue mi primera toma de contacto con el atletismo, pero no sabía que era atletismo. O sea, sabía que quería correr y hacer eso. Y entonces con el tiempo bueno, cuando vine aquí no pude hacerlo, pero luego más adelante Luego, sí. más adelante lo empezaste a hacer. Mm. Y también miré algunos vídeos tuyos que hablaba que tu madre hacía como una cronometraje Ujú. y tú salías, te mandaba a comprar algo y salía corriendo a Sí, ver cuánto tiempo te duraba. claro, es que yo le decía a mi madre, digo, calcúlame a ver cuánto tardo en hacer este recado, ¿no? Porque yo todo lo hacía corriendo, tampoco salía más allá de mi casa y la casa de al lado, por el tema de la persecución a los albinos. Pero claro, como a mí me gustaba correr, pues yo le decía a mi madre, calcúlame. Claro, mi madre no tenía ni reloj ni Ni nada, nada. se lo inventaba y mi madre biológica pues Ya. es sorda, entonces no oye, No, tampoco puede hablar, sino que nosotros hablamos, con gestos. claro, con señas que habíamos aprendido en casa, de inventárnoslo en casa, entonces yo era como, a ver cuánto tiempo tardo, ¿no? Entonces ella luego me decía que había tardado pues 5 minutos o yo qué sé, ¿no? Y era como un juego, ¿no? Pero para que se vea que realmente el deporte a mí ya me llevaba gustando desde que era muy pequeña. ¿Qué significaba el deporte en este momento de tu vida? ¿Qué significa el deporte en este Sí, momento sí, para mí? sí. Yo creo que el deporte en este momento significa, digamos, un refugio, ¿no? Para mí, ¿no? Porque al final yo he venido de muy pequeña, de mi país, no he podido practicar el atletismo tan pronto como pude, pero cuando lo pude hacer, fue como donde me pude expresar más, ¿no? Porque al final era algo que yo recordaba desde que era pequeña que me gustaba, pero la vida no me había dado la oportunidad de hacerlo hasta mucho más tarde, hasta que tenía ya 14 años. Entonces, cuando yo pude vivir esa experiencia de poder hacerlo y encima tener buena gente que te rodea y que te acompaña, en este caso, como es mi madre adoptiva, que ella siempre me animaba, que también que hiciera, que lo practicara, que lo compaginara con los estudios y tener unos buenos entrenadores, pues al final como que eso hizo como que me gustara aún más, ¿no? Que la experiencia fuera como, buah, lo que yo quería, ¿no? Y entonces eso todo sumado hizo como que, como que yo me sintiera como el lugar donde mejor me podía expresar y lo sintiera como un refugio, porque al final venir de tu país donde realmente Claro. no es que tú te quisieras ir, sino que es que te tenías que irte porque, Por algo. claro, por algo en este caso, que es la persecución a los albinos, por tu bien, entonces digo, jolín, pues yo tengo que tener algún lugar en el que yo me pueda expresar
¿no? Y el atletismo es lo que me ha dado. ¿Cuándo empezaste a ser consciente de tu albinismo y de tu discapacidad visual? Cuando empecé a ser consciente de mi albinismo, Mm, yo creo que consciente como tal, no. no, porque la palabra albinismo Mm, yo no lo conocía hasta llegar aquí en España. mm. En África se entiende con otros Otro. nombres, pero eran más, digamos, como se palabras como más coloquiales y más despectivos, ¿no? Porque claro, era como la rara y Ujú. entonces, de hecho creo que le decían como gombelé, ¿no? Como mono blanco o algo así, ¿no? Entonces, esa palabra, pues que eso lo conocía, pero yo, claro, en la palabra, concepto, o sea, Albinismo. albinismo y que conlleva, yo no lo supe hasta muchos años más tarde, ¿no? Porque yo sabía que era diferente y que era blanca y que Mm, tenía, pues que me pasaba algo, pero como es claro, yo siempre me vi así, pues al final era como, soy diferente y ya. Y entonces con el tiempo, cuando vine aquí a España, cuando me empezaron a explicar el tema de, oye, ¿cómo ves? Y todo esto, porque yo sabía que tenía un problema de vista, ujú. pero claro, no me habían graduado la vista en ningún En tu país. momento en África Ujú. y tampoco aquí al principio me lo habían graduado, sino que cuando yo empecé el colegio, dijeron, esta niña no ve bien, hay que ir a mirarle los ojos y a raíz de mirarme la vista, empezaron a ponerle el nombre este de, esta es una persona albina porque mi discapacidad visual deriva del albinismo. Entonces se empezaron a usar los dos conceptos, pero claro, el concepto la discapacidad sí que lo introduje mucho más tarde. Sabía que era diferente porque era albina en este sentido, pero sin conocer la palabra albina, Ujú. pero no sabía que tenía una discapacidad visual de un porcentaje mayor, ¿sabes? Mayor. Yo tengo una discapacidad visual de un 80%, o sea, veo un 20%, Ves un ¿no? 20%. Claro, entonces, claro, todas esas cosas, aunque a mí me lo hubieran explicado en ese momento, No lo. apenas hablaba español, entonces, claro, yo pues entendía lo que entendía y iba llevándolo, ¿no? Entonces, cuando ya tomas conciencia, ya sabes qué significa cada cosa. Cuando ya tenía 15, 16 años, ya empiezo a entender muchas cosas y empiezo a introducir esos conceptos y empiezo a entrar en el mundo del deporte paralímpico, empiezo a competir, voy viendo incluso pues cosas relacionadas con eso, ¿no? Entonces voy como conociéndolo poco a poco, pero realmente, aunque me lo explicaron desde el No, no, principio, no sabía no, lo no que sabía era, nada la qué verdad. era. Sí, sí, Sí. sí. ¿Cómo se vive un albinismo en el país como Malí? ¿Cómo se vive el albinismo en un país como Mali? Sí. Bueno, como yo era muy pequeña, mi visión no sé No si lo es sé. muy válida, Ujú. porque sí que es verdad que desde los ojos de mis padres, que ellos me decían, oye, no salgas de aquí, quédate en la casa de al lado y en la del otro lado y no salgas de allí, porque claro, yo he tenido experiencias de salir de mi barrio porque no me quedaba otra, porque mi madre me había dicho que ir a hacer un recado, no pasaba nada, Ujú. y me fui a tres calles más allá de lo que me solían decir y de que me escupían porque decían que era una persona de mala suerte. Entonces yo empecé a ya ver las realidades que me iban diciendo mis padres y entonces no es agradable, imagino. Yo porque no lo he vivido mucho, ¿no? De lo poco que he vivido lo recuerdo así, pero si me hubiera movido más de lo que me habían dicho, quizás tendría más, más experiencias para contarte, pero sí que es verdad que o sea, era como, me dijeron esta orden, pues voy a intentar cumplirlo porque será por algo. Entonces yo era muy obediente y como me lo explicaban mucho y también entonces estaban saliendo muchas noticias de persecuciones a los albinos, pues veía que realmente era algo real, ¿no? Aunque yo fuera muy pequeña, ¿no? Y con el tiempo me imagino que al venir aquí ya empecé a ver muchas noticias de que había muchas personas o muchas culturas en Ujú. muchas partes de África que Que, hacían barbaridades. claro, para los albinismos. Claro, hacían barbaridades con los albinos, incluso desde el nacimiento, algunos eran abandonados, algunos tenían una amputación de los brazos porque decían que daban mala Mala suerte suerte. en vida, pero Ujú. si portabas algo de esa persona, es el albino contigo que te daba buena suerte, dependiendo de en qué zona de África, Ujú. pues hay pues unas supersticiones u otra,
pero en Mali, pues era básicamente, pues estaba habiendo muchos asesinatos De los de las albinos. personas con Ah, albinismo. Y yo, pues, bueno, pues dije, bueno, pues yo, mis padres me han dicho esto, yo voy a hacer lo que ellos me digan y y ya. la verdad es que de todas maneras no tengo un mal recuerdo de haber que me haya pasado nada, Ujú. ni mis hermanos me cuidaban mucho, mi padre y mi madre pues Tu madre. también siempre lo hacían por mi bien. Entonces, claro, como yo, al final, si somos muchos, te pones a jugar con tus primos, tus primas ahí al lado de casa, y no tienes necesidad de ir a otro sitio, porque al final estás cubriendo tus necesidades, porque eres una niña, no necesitas salir más allá Hombre, eso sí. de los dos sitios donde Sí, sueles ir. claro. Entonces, eso fue como un punto a favor, ¿no? Quizás si hubiera crecido allí hasta mi edad de Ujú. 27 años, Claro. hubiera tenido más necesidades de moverme pero entonces yo creo que no era necesario. Ok. Mm. ¿Llegaste a sentir miedo por tu seguridad? No, yo no era consciente. Quizás Mm, ese miedo a que me pudiera pasar algo, quizás mis padres lo vivieron, ¿no? ujú. Porque al final yo era muy pequeña. Tú no sabías Claro, el no, peligro que corría detrás. sí lo sabía, pero no eres del todo No es consciente consciente. porque al final eres una niña, tengo 10, 12 años. Entonces, claro, yo entendía que era malo y que no era bueno y que estaba pasando esto, pero no era algo que a mí no me hiciera dormir porque soy una niña. O sea, me lo dicen, Y lo entonces, sé, pero no es una preocupación para ti claro, porque no eres consciente claro, de lo que, de todo, del todo, ¿no? del todo, sí. Eso es. Mm, Entonces, para mí no fue una preocupación. Sí que es verdad que siempre me lo explicaron y la razón por la cual yo iba a venir a España era por esto. Entonces, mm, claro, yo siempre fui consciente, pero ahora bien, para pensarlo de tal manera como para preocuparme, creo que no. Mm. ya. ¿Cómo te afectó todo este nivel emocional? Bueno, yo creo que si hay algo que nos enseñan en África es que, a ver, al final nosotros a nivel madurativo vamos Mm, mucho más, digamos, sobre todo las chicas, vamos mucho más avanzados que quizás aquí en España o en cualquier sitio de ujú. Occidente. Entonces, al final, con 12 años, 14 años, ya eres como un poco más adulta y entiendes las cosas un poquito o algunas cosas lo entiendes. Entonces, yo creo que el hecho de que me pudiera pasar algo o que me mandaran siempre lo vi como algo que me iba a dar me iba a abrir como una puerta mejor, ¿no? Porque al final, Ujú, si yo pudiera estar en Mali, mis padres ujú. Sí, no me hubieran mandado aquí, ¿no? claro, claro. Entonces yo siempre lo he entendido como algo que era mejor para mí. Y además yo era una persona que me gustaba mucho estudiar, no estaba pudiendo estudiar porque claro, yo iba a una clase y me veían diferente y encima veía mal. Entonces, claro, no entendían eso. Recibí unas cuantas palizas. Mi padre me sacó del cole porque dice, esto, Eso aunque yo lo explique, no lo van a no lo va a entender porque el entender. profesor no lo quiere entender. Claro. Y si el profesor, que se supone que tiene un nivel de estudios ya Ujú. para entender como que alguien puede no ver, pues no lo entendía. Entonces, me dijo, pues yo te voy a sacar de aquí. Entonces, como yo veía que mi familia realmente estaba luchando por mí, yo entendí muchas cosas Ujú. y sí que es verdad que con el tiempo voy viendo y digo que es horrible, o sea, lo que pueda pasar, porque a mí no me ha pasado nada, entonces yo no tengo una mala vivencia de De eso lo que pasó. y creo que a nivel emocional no me ha supuesto, digamos, nada traumático, ¿no? Salvo el hecho de separarme de mis padres, ¿no? Pero siempre lo entendí como algo que va a ser mejor para mí, ¿no? Y que podía estudiar y que podía luego hacer mis cosas Ujú. para poder independizarme, para poder tener una mejor vida, ¿no? Que es lo que aspiran muchas personas en muchas partes de África, ¿no? Entonces, claro, entiendes como eso, con Claro, eso sí. ya como que lo Sí, cubre. sí. ¿Qué es lo que más te duele que la gente desconozcas sobre esta realidad? Aquí en Occidente, Sí. que no sé qué es lo que creo que me molesta que la gente no conozca. Quizás en relación con el albinismo, no sé qué podrían no, o sea, lo que me puede molestar, que no Ujú. entiendan, ¿no? Sí que es verdad que la gente se sorprende y dice, ¿cómo es que en África
nacen muchos albinos, porque claro, Claro, es de donde viene, en África justamente, donde nacen muchos más mucho más albinos albino. y yo no lo sé, hay un estudio científico que lo aclara, pero yo no me lo sé, no me lo he leído, pero sí que es verdad que tanto en algunas zonas de China como en África nacen muchísimas personas con albinismo. Albino. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con raza negra que tiene, si tú te juntas con una persona negra, con otra negra que tienen los dos gen albino, salen un hijo Claro. albino, pero eso tiene que haber un estudio de miles de años de atrás de por qué viene mucha gente con albinismo allí, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que me sorprende, me choca a veces quizás de que la gente no entienda de por qué nacen tantos albinos ahí. Digo, yo estando ahí, yo obviamente no lo sé, pero tú que quizás estudias aquí, que tienes más acceso a más información, podrías tener esa información. Claro. Yo de entrada que vengo de ahí, yo no lo sé, porque si no estudio y no tengo em, mm, cómo explicarlo, no te lo sé, ¿no? Pero tú que estás aquí, quizás igual tienes más herramientas para poder escribirlo, porque hay muchos estudios que lo dicen, ¿no? Entonces, de entrada, cuando te lo preguntan, es como, yo no me sé esa respuesta, que podría saberlo porque llevo muchos años aquí y podría explicarlo de alguna manera, ¿no? Pero me sorprende mucho cuando me preguntan eso. Ok, en tu familia también tal vez habrá alguien de tu familia Mm. atrás que era albino, ¿no? O no lo sabes. Sí, yo no lo sé. Sí que es verdad que yo sé que mi padre y mi madre tienen el gen albino y de hecho yo tengo un hermano más mayor que yo, que es albino. Delante de él había nacido otro albino, entonces claro, como que va saltando según qué generaciones, porque yo tengo varios hermanos, entonces dependiendo de cada dos hijos, cuando nacen un hijo negro, pues luego nace después o sea, un hijo albino, como que va saltando según Sí. los hijos que vayas teniendo, y en mi caso, mi madre... yo tengo un hermano más mayor que yo que está por delante de mí, como hay tres hermanos delante de mí, ¿no? Y luego él. Entonces, claro, como que va saltando así, como cada tres hijos negros, luego nace un albino. Pero no sé realmente a qué se debe, ni si, no sé si tampoco mis abuelos fueron albinos. Claro, Que yo sepa, no lo son, pero me imagino que fueron portadores del gen albino y por eso lo tiene mi madre. Y mi padre, pues alguno de su familia también fueron portadores del gen albino y por eso él también lo tiene, pero ellos no se convirtieron en albino, ¿no? Sino que son portadores de ese gen. Y mejor de los albinos. Sí, creo que sí que se habla mucho del albinismo, pero más que nada creo que se habla más del tema, en vez de como de buscar una solución, creo que la gente está empezando a hablar de ello en el sentido de, digamos, como en África pasa esto y qué mal, como que veo que es como crítica hacia un país, pero no como para poner una solución. Sí que es verdad que hay muchas ONGs, de los cuales algunos yo también apoyo, que llevan cremas y que están ahí, que se preocupan, pero si se quiere que este tema digamos, se normalice, porque realmente somos personas y va a haber siempre albino, hay que hacerle llegar a la gente que entienda que es normal y que hay gente que nace así y que no es fruto de ninguna brujería y que no... Pero claro, si no se llega a esas personas, a esas culturas que quizás son culturas de muchos años y que no han evolucionado porque nadie les ha explicado esto, pues a lo mejor no lo van a entender nunca y van a pasar generaciones y generaciones y van a seguir en lo mismo, ¿no? Entonces, más creo que ahora hay que intentar como hacer llegar más a la gente pues que ser albino pues que no es nada malo, ¿no? Sí que es verdad que estoy viendo ahora que hay muchos cantantes africanos que están metiendo en sus videoclips muchos niños y niñas con albinismo, entonces se está viendo como, vale, están como moviéndolo, ¿no? Y creo que tiene que haber más gente. Estoy viendo que está viendo periodistas albinos, que están viendo albinos que ya pueden ir a colegios a estudiar. Entonces voy viendo que hay pequeños pasos, pero aquí en Occidente, como si viene alguien aquí, es como
siempre una crítica de, hoy ha venido allí y esto pasaba, pero no hay ninguna solución que vaya allá, ¿no? Ujú. Y eso es como lo único que veo que sí que Ok, está pasando. ok. ¿Cómo recuerdas al momento de dejar de tu país y venir en España? ¿Cómo lo recuerdo? O sea, ¿cómo recuerdas? Bueno, a ver, el recuerdo de venir de Mali aquí a España, yo creo que primero hay un choque cultural Mm, impresionante. Impresionante eso. Sí. Eso todo hay que decirlo. Para mí era como si estuviera en otro planeta, ¿no? Claro. No concebía el hecho de que hubiera un ascensor o unas escaleras, yo qué sé, yo no había visto estas cosas, porque claro, hablamos de que soy una niña que me decían aquí y aquí y aquí y ya está. Entonces, claro, mi concepto de mundo no era quizás como sería el tuyo o como sería el de otro compañero, que igual podíais moveros más y entonces habríais visto más cosas, pero la mía, mi concepto de cómo eran muchas cosas era muy reducido, ¿no? Entonces, claro, yo no había visto, yo qué sé, un piso de 2 plantas, por ejemplo, no sé, a pesar de que vivía en Mali, Bamako, o Mm. sea, pero yo no podía salir de lo que es mi... De tu zona donde estás, Claro, sí. entonces, claro, yo el hecho de, yo qué sé, el avión, no había subido ni en un coche, imagínate, yo voy y me subo en un avión. Entonces, claro, fueron muchas cosas Ujú. que eran chocantes. Y dices, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es esto? Aunque te lo expliquen, te peta la cabeza, ¿no? Entonces, y luego a nivel cultural, de venir y luego mirar la cara a la gente. Allí en África no miras a la gente mayor No, a la cara, sino no, que tienes... que tienen que agachar la cabeza Claro, con que te hablas. y aquí es al revés. No me miras la cara, es de mala educación. Entonces era como es lo que yo sé. Ajá. Entonces ha habido muchos choques culturales, Ujú, pero de los cuales, como yo era niña, pues me pude como adaptar muy fácil ujú. a muchas cosas de la cultura española. Pero si fuera más mayor, creo que me costaría más. ¿Cómo fue lo más difícil de empezar de cero aquí? Bueno, en mi caso no fue muy difícil empezar de cero porque, bueno, tenía a gente aquí en España. En mi Ujú, caso tenía a mi hermanastro y estaba su cuñada, o sea, mi cuñada, o sea, su ujú, mujer. ujú. Entonces yo ya tenía gente aquí que ya los había Que visto en Mali. Entonces no empezaba como con gente extraña, sino que empezaba con familiares míos, ¿no? Entonces, como que fue, bueno, más fácil, ¿no? Más llevadero para poder, pues, empezar. No fue empezar como de cero, como tal, porque ellos ya llevaban muchos años viviendo aquí en España. Entonces fue relativamente fácil. ¿Cómo viviste el choque cultural y de idiomas? El choque cultural No ha sé. sido muy grande, como venía a decir antes, Mm. pero claro, más grande aún si el idioma es totalmente diferente. Yo pensaba que aquí que se hablaba francés. Bárbara, un francés. No, a mí cuando me dijeron, vas a venir aquí y tal, yo pensé que se hablaba francés. A mí No sé, no había estudiado, español. no, y aparte como yo había tenido muchos problemas de cuando iba al cole, pues como no veía, me pegaban, entonces me sacaron del cole, entonces yo no aprendí nada realmente, ¿no? Y entonces sabía escribir mi nombre y poco más, ¿no? Ujú, Y cuando me dicen de venir aquí a España, en alguna de las visitas que hizo mi cuñada yo estando en Mali, pues creo que ella me enseñó a pronunciar ciertas palabras que eran como diferentes, como la J, la G, cosas así, ¿no? Pero claro, no me habían explicado es español, o si me lo habían explicado, en mi cabeza no estaba eso. Es decir, era como, bueno, se parece al francés, ¿sabes? ujú. Y entonces cuando vine aquí a España, claro, yo sabía ABCD y dónde vivo, mi nombre es así y poco Y más. un poco más. Claro, no sabía nada porque tenía que volver de cero, ¿no? Y cuando vengo me suena todo a chino, o sea, a chino no, que me suena Te diferente. suena diferente porque tú estás escuchando que Claro, yo no nunca oís. entiendo nada, no se parece para nada al francés, entonces digo, ostras. Pero claro, repito, como era bastante pequeña, tenía 11 años, al final fui haciendo oídas porque me gustaba estudiar. Yo era una persona muy, muy, muy curiosa, entonces, Ujú. claro, digo, voy a aprender el idioma. Entonces yo, todo lo que salía en la tele, que suele pasarle a los niños por norma general, pero todo lo que salía en la publicidad en la tele, yo lo repetía como si fuera un robot. Da igual lo que dijesen, yo lo repetía, entonces poco a poco me iban sonando las cosas.
Y como estaba en un cole donde había gente de raza negra y de aquí de España, mis amigos todos eran de aquí de España. Entonces, claro, empecé a aprender el idioma mucho más fácil porque empecé a jugar en el patio y fue muy fácil aprender el idioma, ¿no? Entonces, para mí ese proceso Nada complejo. no fue nada Sí, sí. difícil, pero sí que fue extraño, ¿no? Porque sales de un sitio en el que es totalmente diferente a venir a otro sitio que es como estoy en una película, ¿sabes? Claro. ¿No? Sí. ¿Hubo un momento en la que sentiste sola? Sí, yo creo que ha habido un momento en el que me sentí sola, ya cuando me separé de mi hermanastro y de mi cuñada, que fue mi entrada cuando estuve en el centro de menores, porque ha habido, bueno, en ese momento cuando estábamos viviendo juntos, mi hermano, en este caso mi hermanastro, que era el más mayor que era como uno de los hermanos más mayores, y bueno, él, pues como que hubo un maltrato hacia mi cuñada, ¿no? Entonces, al final tuvieron, bueno, Mm, se tuvo que poner un orden de alejamiento porque no estaba, era una violencia ya de, de de, género. de género. Mm, Y entonces, en ese momento, yo me voy a vivir con mi cuñada a un centro para mujeres y con sus hijos, ¿no? Un centro así mm, como en ese tiempo para que se haga el trámite. Y quizás cuando, después de estar allí, cuando vieron que nosotras ya podíamos, digamos, ir a vivir por nuestra cuenta, porque ya podíamos, bueno, porque era mm, seguro, pues bueno, pues yo pues me fui a vivir un tiempo con mi cuñada, pero ella vio que, bueno, pues ella no podía cuidarme, entonces dijo, mira, yo creo que es mejor que vayas en un centro de menores, porque al final yo no protección. tengo recursos para poder cuidarte, Mm, y en ese momento ella tampoco estaba casada con mi hermanastro. mm, Entonces, claro, más razón, digamos, de alguna manera, pues para ella, de no hacerse cargo de una persona que realmente no es de su familia. Entonces dijo, mira, yo no puedo. Y me lo explicó un poco, pero claro, yo de aquellas, mi concepto, el entender de qué es un centro de menores o qué es esto, no lo sabía. no lo sé. Ya me voy a separar de todos. He venido aquí en un país con un hermano que yo lo tenía como en un pedestal y que se me acaba de caer y que no, ahora no sirve para nada, no le veo como esa persona, pero todo el mundo lo veía como esa persona, que estaba para la familia, y luego era otra cosa. Entonces, claro, ya se me cae como esa máscara, ¿no? Mm, Y, y luego que no pudieran cuidarme y llevarme a un sitio en el que no conozco, sé que voy a estar mejor, porque claro, voy a estar allí, me cuidan como tal, voy al cole, es decir, bien, pero no estoy con los míos, ¿no? Entonces eso fue muy raro. Entonces ahí yo creo que viví mucho miedo, pero a su vez digo, bueno, pues ahora habrá que espabilar, es una manera de, digamos, de, de de, salir adelante. de salir adelante. No me quedaba otra, porque claro, no me podían deportar a Mali Mm, porque era menor de edad, es decir, tenía que estar así, aquí quisiera o no quisiese. claro. Entonces, ¿cuál fue la mejor manera de entender? Pues tuve que madurar muy rápido y entender ciertas cosas, y entonces eso fue, yo creo, la parte más dura de... Cuando empezaste Ujú. a sentir que este también es tu lugar. ¿Cuándo empecé a sentir que este es mi lugar? Vale. Yo creo que empecé a entender que este es mi lugar cuando ya empecé a hacer, digamos, el atletismo, Mm, cuando quizás la gente, de una manera que no es buena, porque no es de la mejor manera, cuando yo ya me vengo a vivir a Lugo con mi madre de acogida de entonces, porque yo estaba en el centro de menores. A mí, pues una mujer se interesa por mí para acogerme, para que no esté en el centro de menores, porque es mejor que esté en una casa. una casa normal. Entonces me dan esa oportunidad, no, no que me lo den, pero era una persona que me portaba bien y que me veían. Entonces era como muy fácil, porque es raro que te acojan siendo un adolescente y siendo extranjera, ¿no? En este caso, pues yo tuve suerte y me acogieron. Entonces vine aquí y entonces el inicio pues fue difícil, como todo, pero más con un apellido extranjero, porque yo estaba ya viviendo con una mujer que era española, Ujú. pero claro, era mi tutora nada más. Mis apellidos eran los De tu apellidos de país. mis padres, ¿no? De mi padre en este caso. Ujú. Y claro, cuando yo tengo ese apellido, vengo de un centro de menores, pues dicen el expediente de esta chica. Entonces No.
como que se veía el trato mío de los profesores y de la gente que me veía como muy distante, ¿no? Y el cambio que yo he notado y que he visto para que como sentirme acogida aquí en España fue el salto que dimos mi madre de acogida, de adoptarme. Adaptarte y... Claro, fue cambiar de apellidos y, y como ser otra persona, ¿no? De decir, ostras, ahora me trata mejor, es como es hija De tal. de Lina, Ajá. es de Iglesias. Mm, Entonces, claro, y esto me lo explicó mi madre, ella, mm, mi madre de ah, acogida, que ajá, es mi madre mm, adoptiva, ella me lo explicó, me dijo, ella me explicó las luchas que ella tuvo que hacer en el instituto para que a mí me pudieran dar las condiciones necesarias para... para poder estudiar, para seguir el ritmo de los compañeros, porque yo iba mucho más atrasada que los Atrás. de mi clase porque no tenía base, empezaba de cero a estudiar. Entonces yo iba al ritmo yo estudiaba porque era una persona que Claro. me esforzaba, era disciplinada, pero tenía mucha falta de base. Pero claro, no me querían dar las ayudas necesarias, ¿no? Ujú. Entonces, cuando cambió mis apellidos, ahí sí que se notó mucha diferencia. Y más cuando empecé a destacar en el mundo del deporte, ¿no? Como que fue otra cosa. Y ahí fue cuando me empecé realmente a sentir como acogida, pero que es una mala manera de sentirte acogida. O sea, no porque tú tengas que ser española te tienen que acoger, ¿no? Ujú. Pero de alguna manera es lo que me tocó vivir, ¿no? Y yo Claro. conozco esos dos lados y ahora hay que intentar como, digamos, dar visibilidad a esto, ¿no? Para que la gente no tenga que cambiar de apellidos y que tenga que ser aceptados, ¿no? Y que tenga que ser reconocido como español, Mm, ¿no? Porque yo no soy española, yo soy extranjera con nacionalidad española, ¿no? claro. Pero claro, yo soy española ahora Y punto. para toda España, Llevas porque más. compito bajo bandera de España, pero yo Claro, soy extranjera porque yo vine con 12 años, ¿no? claro. Pero No, llevas más tiempo aquí que allá. claro, yo llevo más tiempo en España Que... que en Mali, ¿no? Mm, Llevo 14 años aquí, va a ser 15, y viví 12 años en mi ya, país, en tu pero país. yo no nací aquí, no aprendí el español No. aquí, lo aprendí a mis 12 años, ¿no? Entonces siempre soy extranjera como tal, ¿no? Pero con nacionalidad española, ¿no? Mm, Y entonces con el tiempo yo también me voy dando cuenta de estas cosas que a ok. veces me va explicando mi madre que yo no era consciente y digo, ostras, qué cambio, ¿eh? Sí, sí, Claro. sí. ¿Qué significa conociendo a Lina, a tu madre adoptiva? Bueno, ¿qué significa cuando le Mm, conocí? sí. Yo creo que fue una mujer valiente, Mm, para empezar. Y claro, porque claro, yo era una chica que era, digamos, una adolescente, es como ellos entienden en en ese ese momento, sentido. ¿no? A pesar de que yo nunca me comporté como un adolescente, porque eso en África, pues como que Ya es apenas existe, ¿no? mm, Entonces, el concepto adolescente, pues yo no lo entendía, sino que ellos entendían, bueno, tiene 14 años, está en la adolescencia, ¿no? Entonces, mm, pero yo era como una adulta ya, ¿no? ya en los 14 15 Claro, entonces ya. yo ya era una adulta, pues, me quería cocinar, quería hacer mis cosas, o sea, ya era como bastante independiente, ¿no? Ujú. Y entonces que ella se quisiera, digamos, que quisiera coger a una niña que realmente necesitaba que ser cuidada por alguien, pues es de valientes. Entonces yo recuerdo, em, pues eso, esa valentía, ¿no? Y admirarle, ¿no? Porque claro, se le veía buena persona cuando vino y me visitó Ujú. y quiso saber de mí, ya se había informado antes de ir a conocerme y claro, había escuchado canciones de Salf Keita. Claro, un Es mi cantante. artista, es mi artista favorito, ¿eh? Claro, y el mío, entonces, claro, casualidad que sin hablar conmigo, sin Ujú, conocerme, ella escucha esa canción, ujú. llega, nos conocemos en la primera visita y me dice, ¿tú conoces a Salif Keita? Y entonces, claro, digo, ese es mi cantante favorito. Y entonces, claro, ella me pone una canción que justamente es mi canción favorita y digo, ostras, eso es el destino, o Ya, algo tiene que ser esto, ¿no? Y entonces ver a una persona que realmente quiso mm, y que quiere como que dar una oportunidad a una persona que realmente no tiene a nadie aquí, jolín, eso no tiene precio. Entonces, claro, yo le recuerdo como una persona que todo lo que me decía lo absorbía y yo digo, esta persona si lo dice es porque lo sabe, entonces yo todo lo que he aprendido a día de hoy ujú. es gracias a ella.
y muchas de las puertas que se me han abierto en el mundo del deporte es gracias a ella, porque si no, yo no hubiera tenido la nacionalidad española hasta 2020 y quizás en el 2024 no hubiera ido a los Juegos de París No. y ni en Tokio 2021 tampoco hubiera ido. Entonces, claro, al final son cosas que al final me imagino que Dios o la naturaleza, la vida o el mundo te va poniendo personas en tu camino para que te ayuden de alguna manera, ¿no? Okay. Y ella fue la que me ayudó para que yo me reencontrara con el mundo del atletismo, que era algo que me apasionaba, ¿no? Y sí. ¿Y cómo influyó ella en tu carrera deportiva? Ella fue mi apoyo, ella influyó mucho en mi carrera deportiva, ¿no? Entonces ella me apoyó en muchos momentos en los que teníamos que viajar aquí por Galicia para competir, pues al final las competiciones, cuando no eres nadie, te tienes que mover tú. Claro, Entonces tus padres son eso sí. son los que se mueven contigo. Ujú. Y ella se movió de arriba para abajo para moverme. Si no podía, digamos, si me frustraba lo que estaba ella, sí que es verdad, siempre me animó a que nunca dejara el atletismo por los estudios, sino que hiciera las dos cosas, porque ella me veía que yo tenía un talento para ello, Mm. pero a veces te ves frustrado y dices tú, pues claro, con este concepto de tienes que estudiar, que si no lo vas a hacer, ¿no? Entonces ella ese concepto no lo tenía, ¿no? Entonces me decía, mira, hay que hacer algo que te guste en esta vida. Sí que es verdad que es importante estudiar, pero hay que hacer más cosas más allá de estudiar, ¿no? Entonces siempre me animo a hacer las dos cosas y nunca dejar una cosa de un lado para hacer el otro, ¿no? Ni los estudios ni tal. Cuando yo ya empecé a tener más, em, digamos, mejores rendimientos a nivel deportivo y competiciones internacionales, pues sí que es verdad que tenía que dedicarle más tiempo a A entrenar entrenar y que... menos a los estudios, pero no que lo dejara de lado, sino que se compaginaron siempre teniendo en cuenta, mira, yo no le puedo dedicar tanto tiempo, entonces voy a coger menos asignaturas si es que puedo Ujú. y dedicarme a ello, ¿no? Entonces ese concepto siempre, ella fue la que me lo metió en la cabeza, ¿no? Entonces ella fue parte de todo ese proceso, ¿no? Desde que empecé en el mundo del atletismo hasta el día de hoy, sí. Ok. ¿Recuerdas tu primera vez entrenando en el club? Sí, recuerdo mi primera vez entrenando en el club. De hecho, creo que fue un año en el que yo vine de visita Mm. aquí a Lugo antes de venir aquí. Yo vine un verano para ver cómo era, para conocer la casa de Lina, bueno, para ver cómo, si Para iba a ver estar cómo bien, está ¿no? la fe. Y entonces ella me llevó a las pistas de atletismo para conocer entonces mi entrenador, que también fue paralímpico. Entonces, claro, era como, todo pintaba Como lo como que tú querías. Ese... claro, como que era el camino donde tenía que ir, ¿no? Entonces me presentó al entrenador, entonces yo recordaba ahí en las pistas, pero claro, yo no había visto unas pistas de atletismo igual 2, 3 veces, Ujú. porque claro, de lo que entrenaba, lo entrenábamos en los extraescolares, en el patio del colegio, entonces yo era lo único que conocía y había ido a las pistas a competir una vez para probar, Ujú. pero no había visto muchas pistas. Y entonces, claro, la primera vez que fui en las pistas, pues fue impresionante, ostras, voy a entrenar aquí, voy a entrenar con este, y encima es una persona que tiene discapacidad visual como yo, y claro, fue paralímpico, todos esos conceptos yo no lo entendía mucho, pero era como, Ujú. entiende cómo veo yo, ¿no? Entonces era como, bueno, joder, qué guay, ¿no? Entonces así fue la primera vez que tuve contacto con las pistas. En algunos momentos dudaste de si podía llegar lejos. No, yo creo que nunca dudé Nunca dudaste. no, pero tampoco era algo que yo estuviera visualizando, es decir, yo empecé en el mundo del atletismo por disfrutar, porque me Ujú. encantaba, porque me gustaba, y también había otro lado que yo tenía, eh, que fue muy bueno, que era el desconocimiento, esa pequeña ignorancia que tenemos todos cuando empezamos en el mundo del deporte, cuando eres pequeño. No empiezas porque voy a ir a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Y no empiezas con esa idea, ¿no? Yo no empecé con esa idea, sino yo empecé con la idea Buah, quiero correr, quiero correr. Ese Y era el punto. concepto mío, Quieres correr punto. y O ya sea, está. ni sabía lo que era un campeonato gallego, ni sabía lo que era un campeonato de España. O sea, eso se fue dando
con el tiempo, poco a poco yo fui haciendo buenos tiempos, entonces vieron, ostras, esta chica puede ir a un campeonato gallego, entonces era como, ¿y qué es eso? Entonces me lo explicaban, yo iba, quedaba tercera y era como, ostras, ha hecho aquí un tal y yo no era consciente, es decir, que no empecé con la idea de nada, ni de ir a unos Juegos Paralímpicos, nada. Entonces cuando se dio, cuando empecé a coger mis primeras medallas, que no fueron al principio, sino que fueron con el tiempo, de vez en cuando cogía medalla, otras no. Entonces, cuando vieron que ya empezaba a destacar, dijeron, ostras, esta chica tiene una limitación a la hora de competir porque compite con gente sin discapacidad y está haciéndolo muy bien. Imagínate si lo hacen los Juegos Paralímpicos. Entonces ahí fue cuando mi entrenador me empezó como a hablar de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Claro, yo no tenía, era menor de edad, no era nacionalizada española, entonces imposible que fuera. Que fuera. Claro, yo tenía la mínima, hice la mínima, pero como que no se dio la oportunidad de que pudiera ir porque no tenía la nacionalidad española y era menor de edad, ¿no? Entonces se dio ahí, a partir de ahí, que yo estaba destacando y empezaron como a decirme, mira, pues hay estos campeonatos, tal. Pero yo aún así, yo era como, quería correr, pero no sabía ni lo que era beca, ni lo que eran las becas, nada. Nada. Entonces, nunca pude dudar de mí porque en mi cabeza no había un objetivo más grande que el disfrutar y el querer correr, ¿sabes? Entonces, no podía haber esa duda, ¿no? Porque, claro, como no tengo ese concepto de, oye, quiero ir a los juegos o... Entonces dices tú, ostras, ¿podré hacer la mínima? ¿No podré hacer la mínima? ¿O podré ir al campeonato gallego y hacer...? No, entonces yo siempre fui bueno, disfrutando y entonces eso fue creo que lo que me ayudó a que todo saliera como rodado y que no hubiera ningún tipo de estrés. ¿Qué fue lo más duro de los inicios? Lo más duro del inicio, creo que no tuve así ningún momento así duro del inicio. Sí que es verdad que el venir aquí a Lugo sí que fue un momento, digamos, difícil. Primero porque me mudo de mi país a Logroño, no funciona, me vengo a otro sitio en un periodo de 3 años, no entiendo muy bien el español, pero lo suficiente como para poder manejarme y muy bien. Pero no entiendo ciertas cosas porque no lo entiendo, ¿no? Porque era pequeña. Vengo en una ciudad incluso más pequeña que Logroño y la gente no tiene la mente tan abierta, entonces, claro, me siento observada por todo el mundo, ¿no? Me siento como diferente, porque soy diferente, pero me siento como rara, porque, claro, me lo hacen sentir así. Entonces, claro, yo eso lo viví en el instituto muy mal, y más los profesores también, viendo que yo tenía mis apellidos y venía de un centro de menores, entonces era como, esta es malota, esta es no sé qué. Y yo era totalmente lo contrario porque yo era de las pocas que me comportaba muy bien en el centro de menores y que, o sea, tenía un expediente muy bueno, que no ponía nada raro. Pero ellos ya con el apellido y con el hecho de que vienes de ahí ya te tachan de como, bueno, no le vamos a dar como mucha oportunidad porque es... Y entonces esos primeros momentos sí que lo viví bastante mal, sí, sí, sí. Compitiendo con atletismo y sin discapacidad, ¿qué te aporta cuando expresas? Compitiendo en el mundo del atletismo, ¿qué me aporta? Sí. Pues yo creo que cuando compito en el mundo del atletismo, lo que me aporta es, bueno, primero mucho aprendizaje, mucho conocimiento de uno mismo, porque hay momentos en los que te lesionas y no salen bien o quieres hacer, digamos, cuando ya empiezas a tener una conciencia de que quieres ir a un campeonato gallego, entonces tienes que hacer unos tiempos que te piden, si no, no puedes. Entonces, claro, hay muchos momentos en los que tienes como, el mundo te reta mucho, ¿no? Porque tienes que hacer unas cosas, tal. Entonces, te enseña mucho a conocerte y también el compartir con otra gente, que hay una variedad de gente de muchas culturas. Entonces, claro, era como lo que más me llamaba la atención y digo, ostras,
me gusta esto, ¿no? Entonces yo creo que me aporta mucho en ese sentido, en cuanto a valores, en cuanto a la diversidad de culturas Ujú. y, y también el ver que también aunque tú tengas una limitación, sea con discapacidad o no tengas discapacidad, pero cualquier tipo de limitación, tengas TDAH, no tengas, al final en el mundo del atletismo, en este caso, atletismo tiene como un lugar para todo tipo de personas, sea grande, alto, bajo, tal, como tiene tantas diversidad de hacer tantas No, pruebas, tantas pruebas. puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, claro, a mí cada vez me fue gustando más cuando yo iba conociéndolo y digo, es que aquí hay lugar para todo el mundo. Entonces, como que era como, se hizo como más mi refugio, ¿no? Mm, Digo, ostras, es que aquí no ves a nadie gritando al otro porque no haya no, saltado bien o no haya hecho esto, o no ves a un padre criticando, nada, o sea, no, nunca no. jamás en el mundo del atletismo vas a ver eso. Entonces, yo voy viendo esas cosas y inconscientemente comparo y digo, es que es un deporte muy sano. Entonces, claro, yo digo, esto me aporta mucho, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? ¿Te ha ayudado ese a sentir más incluido en la sociedad? Sí, de alguna manera yo creo que me ha ayudado a sentirme más incluida en la sociedad, Mm, ¿no? Pero con esa connotación de tengo que cambiar de apellidos para que se me reconozca, ¿no? En ese, ¿sabes? Con ese ajá. pequeño, no me gusta tanto, pero bueno, en este caso como me ha tocado vivirlo, pues es lo que hay, ¿no? Pero creo que me han acogido, me he sentido como muy acogido en el mundo del atletismo, pero creo que como yo, como cualquier otra persona que en este caso no tuvo que vivir lo que yo haya vivido de Mm, tener que cambiar sus apellidos, pero aunque tú no te hayas cambiado de apellidos, yo creo que el atletismo en sí te hace sentirte como acogido, ¿no? Porque lo que te digo, hay mucha diversidad de gente, no, no tanto aquí en Lugo, porque al final somos una ciudad pequeña, pero en mm, Madrid tú vas allí o en Barcelona, en zonas más grandes que Lugo, hay mucha diversidad de gente, y entonces te sientes muy acogido porque pues cada uno sí, hace sus tiempos, hay gente que a veces lo hace mejor que tú o no y mm, aprendes y te dicen los claro. trucos o tú les dices una cosa, mira, yo hago esto para poder hacer esto mejor. Entonces como que vas aprendiendo muchísimo y nadie te va a criticar. O sea, es que nada, al final es como una competición individual, pero también es de equipos, porque competís en clubes y también tú compites mucho a nivel individual, pero Claro. claro, tú estás en un club, entonces tú compites también con tu club, entonces sois una piña también. Ujú. Entonces te enseña cómo competir a nivel de equipo y luego a nivel individual. Entonces tiene un mix de los dos que a mí me gusta mucho. Como algunas veces Ujú. sentiste que tienen que demostrar más que lo de más. En plan, en el competición sí tienen que demostrar más que otro. No, yo creo que algunos no tienen que demostrar más que otros. Al Mm, final es un deporte que es tan, digamos, es objetivo. Al final es tú haces este tiempo ujú. y si no haces ese tiempo, no vas. Pero seas blanco, negro, azul, como quieras que seas. Si eres chica, sí que es verdad que hay una diferenciación en este Ya. caso, de si eres chica o eres chico, pues Ujú. te piden unas marcas y a los chicos otra marca, pero tú tienes que hacer esos tiempos para poder competir. Entonces creo que no hay ninguna discriminación en ese sentido de si algunos tienen que demostrar más que otro. Yo creo que ahí luego entramos más, digamos, cuando ya empiezas a ser alguien y quieres encontrar patrocinadores, quieres encontrar, digamos, como algo individual para ti, ¿no? Ahí es Ujú. ya cuando ahí ya empiezan a hacer como, bueno, más diferenciación. Aunque tú seas campeona paralímpica, pues bueno, vamos a preferir a una campeona de España Ok. antes que una campeona paralímpica, pues porque es lo que se ha hecho siempre. Entonces ahí ya empiezas a notar eso, pero a nivel de si algunos tienen que demostrar más que otro, no. No. Ujú. Simplemente es hacer tu marca y si no lo haces, pues no vas. Ok. ¿Cómo trabajas las personas mentalmente antes de competir? En mi caso, Mm, yo a nivel del trabajo que hago con el psicólogo, en este caso con mi psicóloga, yo empecé mucho más tarde. O sea, yo fui a Tokio 2021, ujú. que era 2020, pero se dice en el 21.
Yo fui allí sin ningún tipo de psicóloga ni nada, porque bueno, yo iba a disfrutar y yo no conocía nada, no Nada. sabía ni lo que iba a hacer, Eh, no sabía nada, entonces yo iba a disfrutar, mi entrenador sí que sabía, pero yo no. Entonces, claro, yo fui y bien, en plan, hay nervios, pero siempre fui una persona que supe cómo manejar bien mis nervios y como también desconocía de lo que era capaz de hacer, entonces, claro, no había otras preocupaciones más allá de eso, ¿no? mm, Quizás después de Tokio ya empecé a tener como mucho foco, mucha gente, muchas entrevistas, mm. muchísimo, o sea, demasiado. Entonces, claro, me empecé a sentir como muy agobiada y que no sabía qué hacer. Entonces ahí ya empecé a trabajar con una psicóloga deportiva. eh, por el bombo que me estaban dando y de qué digo, qué contesto, qué no, esas cosas, ¿no? Y luego qué se iba a esperar de mí, claro, era como ya has traído 2 medallas, entonces la siguiente, que duraban 4 años, pero ya te lo estaban preguntando, nada más has ganado esa medalla, era como, entonces la próxima, ¿qué? ¿2 medallas o 3? Y es como, no lo sé, o sea, yo era como, ni sabía lo que iba a ganar ahora, ¿sabes? Entonces ese fue como muy agobiante Mm. y eso fue el detonante para que yo pudiera cogerme como una psicóloga deportiva, porque también me lo habían ofrecido porque tenía una beca. Si no tuviera una beca, no podría permitírmelo, Claro. porque es un dinero. Ujú. Y en este caso, como a mí me lo cubría esa beca, pues me hice, pues bueno, me aproveché de esa oportunidad y desde entonces hasta ahora hago uso de ello, pero no fue con un inicio de trabajo del nervio, porque siempre he tenido eso, se puede trabajar muchas otras cosas, como las visualizaciones, para mejorar en las competiciones, para, bueno, para quitarte distracciones de la cabeza por si tienes en algún momento un problema personal y estás preocupado, porque todo eso repercute a nivel Sí. de competición. Entonces tú, pues, tienes que estar tranquila, ¿no? Entonces todas esas cosas fue con el tiempo, como fui a trabajar, o sea, como fue que fui trabajando con la psicóloga, ¿no? Pero el inicio el trabajo era como, buah, es que estoy agobiadísima por todo el mundo aquí, estoy en una ciudad nueva, que estoy en Madrid y no puedo más, socorro, ¿no? ¿Qué te ha enseñando el deporte sobre tú mismo? El deporte me ha enseñado, pues, muchísimas cosas sobre mí. Primero, el autoconocimiento, Mm. de conocerte, o sea, al final hay muchos momentos en los que no salen las cosas, que te lesionas, entonces te reta y dice, a ver qué hace esta tía, si ahora lo deja porque dice, como tengo que estar parada 2 meses, pues lo dejo, ¿no? Entonces te enseña muchas cosas, ¿no? Y la convivencia con otras personas y aprendes muchísimo, y más en el mundo del deporte paralímpico, que al final somos, si ya de norma general en el mundo del atletismo hay mucha gente, mucha diversidad de personas, imagínate en el mundo del deporte paralímpico, que cada uno venimos con Claro. nuestras discapacidades Eso sí. y somos de nuestro padre y nuestra madre, entonces claro, tú llegas y dices, ostras, entonces aprendes y conoces muchas historias de superación, de cómo ha sido el proceso en el cual le han amputado la pierna a una persona por una negligencia médica, o porque ha tenido un accidente, o porque ha perdido la visión por una enfermedad degenerativa. Em, Conoces muchas No. historias, entonces al final te enriquece muchísimo de alguna manera y valoras Mm. la vida, y aprendes a no quejarte y dices, ostras, es que hay gente que tiene sus problemas y más sus propias limitaciones y que aún así esas limitaciones no les limita. Ujú. Al contrario, les hace valientes y están aquí compitiendo y otros niños están viendo que ellos pueden hacerlo, en este caso que yo también puedo hacerlo, entonces que ellos también pueden hacerlo. Entonces es un impacto que tú dices, es que va más allá de Del, competir y de ser personas como, digamos, como sin una discapacidad, ¿no? Sino que es que más allá de influir en las personas o en los niños porque eres ejemplar, porque has ido a los Juegos Olímpicos y que es dificilísimo ir, aparte de eso, tienes una discapacidad y a pesar de eso tú estás haciendo eso. Entonces, claro, los niños ven eso y dicen, ¡hala! Pues yo quiero ser como Adi porque no ve casi nada y a lo mejor yo también, ¿no?
Y entonces a mí eso me enriquece, me ha enseñado mucho que al final el mundo del deporte paralímpico influye mucho más en la gente, en las Claro, personas, sí. en los niños, Ujú. en los niños que cuando ven algo diferente y ven a una compañera mía, Desi, y está con una prótesis y le preguntan, ostras, ¿y cómo es esto? Entonces, claro, se les despierta una curiosidad. Claro, ¿cómo puede correr sin...? Claro, y ven que sí que puede hacerlo y que ellos también. Y es que es más allá de solo hacer deporte porque tienes tus dos piernas, Mm. pero esta persona no tiene las dos piernas, tiene una o no tiene las dos y tiene la prótesis y está pudiendo correr con ellas a pesar de las mil problemas que hay ahí detrás, Ok. ¿no? Ujú. Entonces despierta muchas personas y muchos corazones. ¿Cómo fue el primer lugar que te hiciste pensar puede llegar muy lejos? El primer momento que pensé que podía llegar Sí. lejos, pues la verdad es que no recuerdo que haya un primer momento. Es decir, como yo siempre he contado, al final yo he empezado disfrutando de este deporte y quizás cuando más empecé a tomar conciencia de que podía seguir yendo a otros juegos fue después de los Juegos de Tokio 2021. Ujú. Y ahí ya empecé a ver la repercusión que ha habido y lo que había hecho, porque claro, yo quería ir a los Juegos y fui a disfrutar, pero no tenía ni idea de lo que podía conseguir. O sea, mi objetivo no era una medalla, sino el simple hecho de ir ahí a los Juegos era mi objetivo, ¿no? Entonces salir con 2 medallas, luego cuando la gente me empezó a decir, mira, pues es que al final luego puedes volver a ir a los... Entonces te da para pensar, pero también es peligroso porque puedes rayarte, porque claro, dices tú, ostras, ahora si he traído 2 medallas, la siguiente puede ser una presión para uno, ¿no? Entonces yo no ha habido un primer momento como tal, sino que empecé como a darme cuenta de la repercusión que estaba causando en el mundo del deporte paralímpico y en el mundo del deporte en general, aquí sobre todo en Galicia. Entonces, claro, yo siempre quería seguir corriendo, ¿no? Porque si he ido a los Juegos, pues quería ir otra vez a los Juegos, no con la idea de volver a tener medallas, sino que eso vino más tarde, ¿sabes? Recuerdo del Mundial de Dubái en 2019. Yo recuerdo a una chica que fue sin ningún tipo de expectativas. Fue mi primer internacional y había luchado, digamos, unos meses antes de ir a los juegos, o sea, al Claro, mundial. Por hacer la mínima, ¿no? Porque te piden unas marcas para ir a unos tiempos, para ir a competir. Entonces me lo había explicado mi entrenador porque yo ya había competido ya desde 2016 hasta 2019, ya había competido, entonces ya iba siendo consciente de que, vale, a un mundial podía ir, pero sin pensar en los juegos, sino, vale, voy a intentar hacer la mínima para el mundial. Y la primera vez que hice la mínima para el mundial fue de hecho en Lugo, en las pistas donde entreno, en un campeonato de Galicia sub-23. Y claro, yo lo llevaba buscando hacía, digamos, unos meses, lo cual es frustrante a veces porque, claro, cuanto más buscas, a veces no te llega porque es la ansia de encontrarlo y tiene que ser algo relajado. Entonces a mí me estaba ya desgastando, ¿no? Y en el momento que me relajé, que dije, bueno, voy a disfrutar porque es mi campeonato gallego, voy y hago la mínima y claro, cuando me dicen que hago la mínima, la primera y única vez que salto de alegría y bueno, empiezo a abrazar a todo el mundo y hago la marca para el mundial, ¿no? Entonces, claro, ese proceso de esos meses de preparación fue muy bonito, pero con idea de ir a disfrutar y no con idea de nada, o sea, es que yo siempre fui paso a paso y entonces no tenía ningún tipo de objetivo, ¿no? Entonces ese era como el objetivo grande y fui y lo disfruté mucho porque fuimos un montón de gente que yo no conocía aún. A mí me habían clasificado a nivel internacional porque claro, en Paralímpicos los ciegos estamos en 3 clases, T11, T12 y T13, y claro, los ciegos totales van con guía y los ciegos... Perdón, lo que va con el cordón ese. Sí,
Sí, que van con una cuerda, con el guía. Entonces, claro, los T11, los ciegos totales, sí que van sí o sí con guía. Y luego los T12, que no es que vean, o sea, que no ven tanto, o sea, no ven una cantidad como para poder manejarse, sino que, bueno, ven lo justo como para notar que hay algo allí, pero no se manejan, ¿no? Entonces también van con guía, pero no van con el antifaz, porque los ciegos totales van con un antifaz para que tú diferencies de los que son los que ven un poquito, pero no se pueden defender. Entonces luego está la categoría T13, que es la categoría que me corresponde a mí, porque yo soy de las que más ven. Entonces, claro, en ese momento a mí me clasifican como T12, me clasifican como esa categoría de los que pocos ven, pero que van con guía. Y claro, a unos meses de ir al Mundial, no tengo posibilidad de encontrar un guía, porque es muy difícil. Una persona que aparentemente está corriendo mucho y necesita una persona un hombre más alto que ella o una chica que fuera en este caso igual que ella de constitución física, porque claro, os tenéis que tirar la una de la otra, eso era más complicado, entonces por lo tanto, tal, entonces yo pensé y digo, ostras, si a mí me ponen para correr con una persona, pues es difícil porque me obstaculiza, porque con las personas sin discapacidad, que es donde mayor parte del tiempo yo compito, no puedo competir porque, claro, el reglamento no está preparado para que un guía y un atleta compitan en un campeonato convencional. Entonces, claro, era un obstáculo para mí y digo, ostras, entonces yo no voy a hacer uso de esto porque, claro, al año siguiente me van a volver a pasar esa revisión y lo más probable es que yo sea clasificada como en la categoría de las que más ven. Entonces voy a ir al Mundial sin guía, sin nada, a competir con esa categoría. Voy y corro con esa categoría, lo cual sorprende a muchísima gente. Pero claro, no había muy poco margen de tiempo y yo estaba compitiendo en España en campeonatos convencionales. Era fácil ver que realmente podía manejarme. No vale coger guía y luego de repente en un campeonato convencional no cogerlo, porque una vez que tú haces uso de guía tienes que llevarlo siempre, ¿no? Porque se supone que no te defiendes, no te estás engañando a ti mismo y a las personas, ¿no? Entonces, compito y salen las cosas bien y no me esperaba coger medalla, cojo 2 medallas de plata, tanto en el 100 como en el 200. Y claro, bueno, pues luego me dicen que eso conlleva también la plaza directa para ir a los Juegos de Tokio 2021. Y claro, me quedo, ostras, eso sí que no era mi objetivo, sino... Entonces, claro, fue un momento de muchas emociones. Luego cuando vine del Mundial, todo Lugo ya me conocía, claro, eso fue el despunte, o sea, eso fue el pico, el boom que le llevó a Adi a ser conocida en Galicia y en toda España. Y en todo el mundo. Claro, entonces fue muy bonito, o sea, fue esa parte de Adi inocente a ser conocida y a empezar a buscar el camino para ir a los Juegos de Tokio 2021. ¿Cómo describía en el momento de subir al podio? Yo creo que no hay una palabra para describir cuando tú subes al podium. Yo por lo menos ahora no lo he encontrado. Es indescriptible porque al final ir a una competición en el que encima no te esperabas coger una medalla y lo coges, pues claro, dices tú, ostras, aquí hay mucho tiempo de trabajo y de sacrificio, y ver que eso da fruto, pues es que sientes una felicidad impresionante, ¿no? Pero sí que yo no hay una palabra que lo describa. O sea, a día de hoy me siguen preguntando, ¿qué sentiste después de ganar las medallas en los Juegos de Tokio? Y solo me sale como felicidad máxima, pero tiene que haber una palabra, pero que no existe esa palabra. Entonces, claro, o por lo menos uno no la ha encontrado, y como que con el tiempo vas como, digamos, viviéndolo aún más, porque recuerdas y el tiempo te va dando experiencias de otros campeonatos, entonces vas viendo y reflexionas y dices, ostras, pues a lo mejor era así, ¿no? O sea, en el momento que lo vives, yo creo que es totalmente diferente a cuando pasa el tiempo. ¿Cómo tu vida después de este oro paralímpico? Mi vida, bueno, cambió mucho porque, bueno, fui aún más conocida. Sí, ya era conocida aquí en Galicia, pero cuando gané el oro en los Juegos de Tokio,
fui aún más conocida a nivel nacional y luego a nivel internacional también un poquito. Y entonces eso también para mí fue, digamos, agobiante, porque claro, aunque te lo digan, que cuando empieces a ganar una medalla, que va a haber esta repercusión y que te van a llamar, nunca estás preparado para eso, porque claro, yo de aquellas no estaba acostumbrada a hacer entrevistas, no sabía qué decir, era como todo muy nuevo, estaba empezando las clases, era como todo el rato, y entonces claro, uno se agobia, ¿no? Entonces fue bonito, pero a la vez yo creo que el inicio es muy agobiante, si no tienes experiencia ninguna. Y claro, siempre hay un principio, entonces vas a partir de no tener experiencia. Y entonces, bueno, fue bonito y a la vez agobiante. Agobiante. ¿Cómo valoras hoy todo el camino recorrido? Pues es una buena pregunta. No sé cómo lo valoraría todo el recorrido que he hecho. Yo creo que sí que es verdad que el valor que le doy es básicamente que siempre fui fiel a lo que me gustaba, ¿no? Y siempre lo hice porque realmente me gustaba, no por dinero ni por ir a los juegos y conseguir, sino que era en un inicio pues por pasión, ¿no? Porque es que me encanta correr y quiero disfrutar. Entonces yo creo que siento que mi recorrido desde el inicio hasta ahora siempre ha sido la misma y fue como que fui fiel a ese valor que tengo, ¿no? Que es la pasión por ese deporte. Entonces me gustaría seguir en ese camino porque creo que es la mejor manera de transmitir a los demás y de hacer llegar buenos valores a los niños y a las niñas que tanto pues quiero, digamos, influir, ¿no? A través de este deporte. ¿Qué te motiva a seguir compitiendo después de tantos éxitos? Yo creo que lo que me motiva es, digamos, los pequeños, digamos, detalles, ¿no? Porque con la experiencia me voy dando cuenta y yo recuerdo desde que fue el campeonato, o sea, los Juegos de Tokio, me acuerdo la primera vez cuando llegué aquí después de los Juegos, me recibió todo Lugo en la estación de tren y fue muy bonito. Y luego me fui con mi familia a tomar digamos, en aguas férreas por aquí, por Lugo, a un bar a tomar algo, ¿no? En familia. Y en esto que me viene una niña, no sé si debía tener 7 años o menos, y me viene y me da un dibujo. Claro. Me da un dibujo de campeona, no sé qué. Entonces habla conmigo, es una niña que es relativamente tímida, pero su padre dice que estaban ahí en la cafetería y en lo que me ve pide una hoja para dibujar. Entonces me trae ese dibujo. Entonces, claro, ostras, yo digo, o sea, yo estoy con mis primas también, allí mis primas que tienen 5 y 3 años, ya estoy influyendo en niñas. Imagínate ver que estás influyendo en otras niñas. Entonces, a mí eso es lo que me hace disfrutar más de este deporte y de decir, jolín, yo quiero seguir influyendo en los niños y en las niñas y que ellos vean que aunque uno o una tenga una discapacidad o tenga una limitación o no tenga las posibilidades de poder hacer algo, que luche por ello, ¿no? Y que vean que también son capaces, ¿no? Y que tengan ejemplos, ¿no? De chicas en el mundo del deporte, que no ha habido mucho, a pesar de que ahora está habiendo muchísimo y las niñas se están viendo como reflejadas, ¿no? Y más para mí que yo siempre he querido ser maestra, ¿no? de educación infantil, entonces ver eso pues aún me llega más, ¿no? Porque estoy estudiando acerca de eso, ¿no? ¿Quieres ser una educadora infantil? Sí, quiero ser educadora infantil, entonces cuando veo eso digo, a mí eso es ahora mismo lo que más me motiva, ver que estoy llegándole a los niños y a las niñas, también a la gente adulta, por supuesto, pero es que al final se empieza desde la base, entonces yo creo que la base es lo más importante porque al final lo vas a recordar toda tu vida, ¿no? De ver, oye, pues Adi lo pudo hacer, pues entonces yo también, claro. y eso lo vas a recordar desde que lo recuerdas, ¿no? Y yo no he tenido eso, ¿no? No pasa nada, pero que podía haberlo tenido, pero hay gente que no lo tiene o que su entorno no le hace tener eso y cuando lo ves, pues es muy bonito.
Okay. ¿Cómo viviste los Juegos Paralímpicos de París en 2024? Los Juegos de París 2024 los viví pues un tanto extraño, no por nada, sino porque en ese momento yo estaba viviendo una situación personal muy difícil y luego junto con otra situación en la que pues, yo estaba viviendo en Madrid, en el Centro de Altos Rendimientos, ya llevaba un par de años que no estaban saliendo los resultados. Yo aposté después de los Juegos de Tokio 2021 irme allí porque estaba estudiando fisioterapia. Entonces digo, jolín, pues es una buena manera de quedarme en el Centro de Altos Rendimientos y allí tienen más facilidades de, digamos, los materiales, los entrenadores que están allí tienen más conocimiento. Es un centro de altos rendimientos en el que pues vas a rendir mejor, ¿no? Como se dice, ¿no? Entonces digo, voy a apostar también por esto y entonces cuando yo voy a París 2024, llevo 2 años que sin tener resultados, estando en un centro de altos rendimientos, que no siempre tiene que ir por un resultado, sino el hecho de encontrarte bien físicamente contigo mismo, yo no estaba encontrando eso. No solo en relación con la marca, porque no siempre tiene que ver, porque si tú te encuentras bien, ya las marcas salen solos. Claro. Y que te preparen bien, que el entrenador te... Entonces yo he estado con un entrenador que es el mejor entrenador de velocidad, con un grupo maravilloso, pero su metodología de entrenamiento no me estaba funcionando, porque yo vengo de una raza negra que a mí me estaban entrenando como una persona pues de raza blanca que no me funcionaba su método de entrenamiento. Claro, hemos buscado pequeñas maneras, pero no eran las suficientes para que yo pudiera rendir, ¿no? Y eso me influyó. Y junto con mi situación personal en ese año en concreto, pues también me fue afectando, ¿no? Pero igualmente dije, bueno, pues voy a apostar por ir a los Juegos, me siento capaz y aún así, después de todas estas circunstancias, tengo opciones para luchar por medalla, ¿no? Y revalidar mi título. Y así fui con esa idea y bueno, pues todo pintaba que, bueno, pues que más o menos lo iba a hacer bien. Pero no salió, creo que en los 100 metros lisos corrí y era mi prueba, digamos, en donde yo había cogido la medalla de oro en Tokio. Entonces, claro, se esperaba mucho de mí. Entonces, claro, una ya va con una idea de que todo el mundo estaba con un run de Adi, tienes que conseguir esto, tal. En un momento que tú encima no estás muy bien, pues claro, es difícil. Entonces, claro, mucha presión y entonces, igualmente yo intenté estar calmada, pero todo afecta, somos humanos. Y al final quedo quinta. Sí, y no me lo creo. Claro, no me lo creo. Y digo, ostras, también tiene mucho que ver con la preparación, porque no estábamos haciendo las cosas como es debido. Y entonces digo, ostras, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Quedo quinta aquí y ahora me queda correr el 400. ¿Y qué hago? Entonces digo, bueno, mente fría, vamos a ver cómo va a salir la siguiente prueba. Corro, hablo con mi entrenador, no hay como un feeling, un análisis, porque antes de las competiciones tú tienes que hacer un análisis previo para ver cómo tienes que hacer, porque cómo corrieron las otras, para ver cómo tienes que coger las curvas, cómo tienes que hacer, cómo tienes que salir, todos esos análisis de entrenador a atleta, ¿no? No obtengo esto y digo, ostras, ¿qué hago? Corre y ya está. Entonces digo, ostras, eso yo ya lo sé, pero hay algo más que hay que decir, en plan, no hay un planning, voy insegura. Entonces, claro, me siento obligada en ese momento y llamo a mi entrenador de aquí, de toda la vida, de Lugo. Y digo, ostras, no sé qué hacer, no sé qué pasa con mi entrenador, pero no hemos hecho un análisis, por lo tanto yo estoy más nerviosa que nunca. Que siempre hay nervios, pero estoy que me salgo por la ventana. Entonces me dice, bueno, como me llamaste, pues te voy a ayudar para que te calmes al menos y vamos a intentar hacerlo. No sé cómo has estado entrenando en estos 3 últimos años, pero yo te he estado viendo en todas las carreras y creo que tienes que hacer esto. Entonces, claro, un buen entrenador ya se me bajó el nervio de una manera, o sea, para que veas lo que influye un entrenador en un atleta, porque al final somos dos, no somos siempre uno, es un equipo. Es un equipo. Claro, y entonces a veces se ve como, no, es que es el atleta, no, porque la preparación, si tu entrenador no te prepara muy bien, no sale. Y obviamente una gran parte es tuya, pero
es un trabajo de equipo. Entonces, cuando yo veo eso y me da ese mensaje, ese análisis, digo, ostras, me sigo las lágrimas. De hecho, me había llamado a mi madre, de hecho, y que nunca le llamé, y digo, madre, es que no sé qué hacer. Y mi madre ahí nerviosa, pensando que yo iba a abandonar, que no iba a competir. Y digo, no, necesito que me vengas el día siguiente a dar un abrazo. Yo nunca jamás pido un abrazo. No. Entonces me viene, pero ella, tuve que calmarle yo más a ella que ella a mí. Entonces, en lo que termino de hablar con Adolfo, él me calma, caliento y voy y corro y quedo cuarta. Y estaba para quedar última. Entonces digo, ostras, ya es otra cosa. Corro en una marca en el que llevaba mucho tiempo sin correr porque no lo había preparado esa prueba. Entonces, claro, digo, ostras, aquí me ha costado, aquí me he esforzado más que, o sea, como que he sentido como que lo he dado todo. No había nada más que sacar. Entonces, claro, cuando sabes que lo has dado todo, te sientes como satisfecha. Entonces yo digo, es que yo he hecho todo lo que está de mi mano, entonces aquí. Y ahí fue cuando yo, después de los Juegos de París, decido pues volver a Lugo porque no estoy obteniendo, bueno, no hay un buen feeling entre mi entrenador y yo, no porque estuviéramos mal a nivel personal ni a nivel deportivo, sino que no me estaba funcionando esa metodología. Claro, y por su parte no iba a haber ese cambio, lo cual pues bueno, pues no pasa nada, voy a otro sitio donde haya ese cambio porque al final es difícil también, ¿no? Hacer un cambio y acertar dónde puede rendir esta atleta, ¿no? Y en ese caso pues yo dije, me vuelvo a Lugo y así fue. ¿A qué momento vital y personal te encuentras ahora? ¿En qué momento vital? Vital, sí. Pues ahora me encuentro en un momento en el de reconectar con mi cultura. Sí, eso es una... Ya llevaba años queriendo tener una relación más cercana a mi cultura, de Mali. Sí que es verdad que yo he estado teniendo contacto con mi familia, pero a través de un hermano mío. No era un contacto directo mía porque yo ya perdí... o sea, no me acuerdo de mi dialecto, o sea, si oigo hablar sí que entiendo, pero yo no lo hablo. O sea, hablo mejor el español, pienso en español. Antes pensaba en Bamananca, ahora pienso en español. Entonces, desde que conocí a mi pareja, hace 1 año y medio, empecé como a reconectar con la cultura, ¿no? Y encima él habla Bamananca, entonces digo, ostras, pues esto es bueno, ¿no? Para volver incluso a tener, pues a practicar, y que él está siendo como mi vía para poder contactar con mi familia. Con tu familia, con tus orígenes. Claro, porque al final es de donde vengo, no lo puedo olvidar, que creo que quizás en estos últimos años lo he estado olvidando, pues para encajar aquí, lo cual también es una paradoja, pero que porque ha sido de alguna manera, me ha ayudado a adaptarme aquí, pero claro, me olvidé de una parte importante, que son las raíces, y claro, no se puede tapar, y de alguna manera yo creo que de alguna manera eso deportivamente también se ha habido reflejado en estos 2 últimos años que no he estado rindiendo bien, ¿no? Y bueno, pues este año es básicamente eso de reconexión ahí con la cultura. ¿Y cómo fue el encuentro entre tú y tu pareja? Si nos podía explicar un poquito. O lo hacemos más adelante. Explicar cómo nos conocimos. Sí. Bueno, por las redes sociales, en este caso por Instagram. Yo antes de ir a los Juegos de París subo una encuesta en el Instagram para que la gente me pregunte, oye, ¿qué queréis saber acerca de los Juegos de Tokio? ¿Cómo va a ser la villa? ¿Cómo va a ser tal? En esto Usman me escribe y me hace una pregunta, no me acuerdo cuál. Y entonces le contesto y ahora ya me aparece como en los mensajes, ¿no? Entonces a través de eso pues él me dice, mira, he estado viendo muchas entrevistas tuyas y veo que eres de Mali, hablas bámbara y cosas así. Entonces empezamos a hablar como una conversación normal, ¿no? Y con el tiempo él me sigue escribiendo para saber cómo estoy, oye, en plan, como más interés de, oye, somos de la misma zona, joder, qué guay que nos encontramos. No, entonces lo sentí como muy agradable, ¿no? Entonces digo, ostras, qué bien, y él habla bámbara y digo, qué raro, yo llevo muchos años buscando a gente que hable bámbara y al final en Mali se habla un mogollón de dialectos que aquí, o sea, en Lugo no encontré ninguno. Entonces digo, bueno, esto es una señal para poder pues volver a reconectar con mi cultura, ¿no? Entonces así empezamos a hablar y así hasta ahora. Okay. ¿Y qué sueño te queda por cumplir dentro y fuera del deporte? ¿Qué sueños me quedan por cumplir? Buena pregunta.
no sé qué sueños me quedan por cumplir, pero yo creo que todo lo que sueña una deportista, o en este caso centrado porque es lo que más me representa ahora mismo y lo que más me come tiempo. Yo creo que a nivel deportivo, lo que cualquier deportista aspira a tener, y yo sin quererlo, pues lo tengo, ¿no? O sea, entonces eso como que es como muy bonito porque digo, ostras, al final he conseguido lo que mucha gente no suele conseguir, ¿no? Y valorar eso y volver a revivirlo, porque me gustaría volver a revivirlo, porque es lo que me gustaría, pero es una realidad que es difícil vivirlo, ¿no? ¿Sabes? Un mundial, un europeo, unos juegos y encima coger medallas, ¿no? Entonces creo que estoy plena en ese sentido, tanto a nivel deportivo, a nivel personal también, pero queda esa tarea de volver a reconectar con mi cultura y volver a ser Adi de aquí y de Mali y unir las dos cosas. Las dos cosas. Claro, y ver también y influir también en otras personas que quizás están aquí en España y que han nacido aquí, que también es de Mali o que no es que es extranjera y que es de aquí, y que se pueda sentir como perdido y que vean que hay gente que también es como ella, y que puedan también sentir y que vean que al final pueden volver también a reconectar con sus raíces, porque al final eso es lo que nos hacen personas completas, aunque estemos en un país en el que nos está dando unas oportunidades, estamos viviendo en un país en el que nos está acogiendo, y tenemos estamos viviendo una vida que queremos vivir, pero no quiere decir que tú tengas que olvidar de tus raíces, ¿no? Entonces me gustaría no solo estar representando a la gente de España, sino también representar a gente de Mali, de cualquier otro continente, de otra cultura, que se pueda sentir partida, pero que luego se sienta unido, ¿no? Y eso es lo que me gustaría, eso es una tarea pendiente. Ok, ¿y la Copa de África qué pasó? ¿Lo miraste un poquito? Usman. La Copa de África, sí, miramos un poco, ¿no? Algunos partidos. Hemos mirado algunos partidos. ¿Mali con quién? ¿Mali con quién fue? Senegal. Mali, Senegal. Yo me chupé ese partido, estaba Usman ahí, todo, no sé qué, y yo al final le tuve que grabar y estuve yo allí chupándome el partido. Y digo, madre mía, cómo lo vivía, ¿no? Y al final, quedamos eliminados, tristes, pero contentos por esa victoria ahí de Senegal, a pesar de que se lo han hecho imposible para que no lo ganaran, pero el Dios o quien esté ahí en el cielo ha sabido, darle, buenos resultados a quien se lo merece. Claro. Así es el deporte. Unos tienen que perder, otros tienen que ganar. Sí, pero en ese momento se lo estaban haciendo pasar muy mal a Senegal, todo estaba como en contra, y al final esto es un juego sucio. El deporte tiene que ser algo limpio. Y se va a hacer un mundial España, Marruecos. Entonces yo tendría un poco de miedo. Sí. ¿Qué te ha enseñado el deporte sobre la vida? Yo creo que el deporte me ha enseñado, muy buenos valores. En este caso en concreto atletismo me ha enseñado unos valores que son aplicables a la vida, y también me ha enseñado que el deporte en el buen sentido de que sana, porque al final es algo que en un futuro, cuando tú seas mayor, es lo que te aporta, ¿no? Aparte de los valores, pero es que sana, ¿no? El deporte, el hacer algo, el cuidarte, es algo que es nuestro billete para cuando seamos mayores, ¿no? Entonces a mí el deporte me está aportando esos valores, y también de concienciarme y de ver que también me estoy cuidando para ser una persona independiente cuando sea mayor, poder coger mi compra y mis cosas y no depender de nadie. ¿No? Entonces creo que son esas dos cosas. ¿Qué valor intentas transmitir con tu historia? Eso ya es más complicado, ¿eh? El valor que quiero transmitir a la gente. Eso es una responsabilidad muy grande, pero sí que es verdad que siempre intento a inspirar, o no inspirar tanto, porque es como, no me gusta tanto esa palabra, pero es como, quiero intentar hacer llegar a la gente los buenos valores que me ha enseñado el deporte. Al final son muchos niños y niñas y personas que me ven y que
supongo que querrán ser como yo y que se están fijando en mí, lo cual yo estoy influyendo en una parte de la sociedad que si yo hago las cosas mal va a influir también en ellos. Entonces quiero intentar hacer las cosas bien para que los niños y las niñas tengan un buen camino para que sean mejores personas, ¿no? Entonces esto es una responsabilidad para mí, no en el mal sentido, sino en el bueno, de querer hacer las cosas bien para los futuros niños y los futuros adultos en este caso, y que también se puedan inspirar y que se cuiden y que hagan deporte y que pueden destacar también como estoy haciendo yo, ¿no? A una persona discapacidad, que tiene discapacidad, ¿qué consejo le darías o qué motivación? Pues yo el consejo que le daría a cualquier persona que tenga o no tenga discapacidad, en este caso centrada a una persona con discapacidad, es que al final se puede. Hoy en día hay muchas maneras de poder acceder a hacer deporte, estés en silla de ruedas, no estés en silla de ruedas, o sea, tengas cualquier tipo de limitación. Creo que al menos en Occidente, en donde estamos nosotros ahora mismo, tenemos medios para que cualquier persona con una limitación pueda hacer, practicar ese deporte, ¿no? Entonces, que no tengan miedo y que no se sientan apartados, porque muchas veces las personas con discapacidad son apartados de la sociedad porque piensan que no valen para nada o que no pueden hacerlo, y es que es buscar la manera y seguir y no rendirse para conseguir lo que realmente quieren, pues tener un trabajo, hacer deporte, y también pueden destacar haciendo deporte porque al final no es un límite. Tendremos que, digamos, hacer uso de herramientas, como es una persona que tiene parálisis, pues tendrá que tener una adaptación específica, una persona que tiene una amputación en la pierna tendrá que tener una prótesis, es decir, entonces hoy en día hay un montón de maneras para que uno pueda hacer el deporte, en este caso, que es en lo que yo influyo en ellos, pues para hacer las cosas. Yo hago uso de las gafas para correr, entonces una persona con discapacidad visual que tenga un resto de visión, pues también puede hacer uso de las gafas para poder hacer sus cosas. A eso me refiero. Entonces yo creo que no tengan miedo de hacer lo que les gusta, porque hay maneras de que puedan adaptar o puedan encontrar una manera para que puedan hacerlo, practicar el deporte. Okay. ¿Qué le dirías a quien que tienen que migrar y empezar a hacerlo? Eso, preguntas más profundas. De verdad. ¿Qué le diría a una persona que tiene que emigrar para empezar de cero? Pues no tengo ni idea. O sea, yo creo que eso es una reflexión muy, muy compleja, pero yo creo que tiene algo que ver con el deporte, el no rendirse. Porque al final el mundo te va a poner siempre muchas cosas en contra, y más si eres una persona de raza negra, si eres de una persona diferente que vienes de fuera y a veces te van a ver como una amenaza, o que vienes pues para quitarles el trabajo o muchas cosas, ¿no? Y al final uno no sale de su país. Si no está, por gusto. Por gusto. Si yo estoy bien en mi país, créeme que me voy a quedar allí. Entonces creo que tienen que tener eso digamos, en mente, y que tienen que trabajar, digamos, el doble, pero que eso no les quita el mérito de nada, sino que sigan y que no se rindan, porque muchas veces te lo ponen tanto en contra que a veces te agobia. Claro, a veces te agobia y te quieres rendir, ¿no? Yo por suerte, o no por suerte, pero la vida me ha dado este camino más fácil y he podido, digamos, pasar desapercibida. Soy negra pero blanca, entonces eso ha hecho como que se me aceptara mejor en esta sociedad, y no tiene que ser así, porque hay un gran porcentaje de raza negra que no pueden cambiar su color. Claro. Entonces el trato que sea persona a persona, ¿no? Y decirles que sobre todo que no se rindan. Si podría hablar con Ayiratu, que llegó en España en 2011, ¿qué lo dirías hoy? ¿Qué le diría al Adi de 2011 cuando llegó a España? A ver, yo creo que le diría
a esa Adi del inicio, cuando vino aquí a España, a que todo llega a su tiempo, ¿no? Porque era difícil para mí entender esto. Al final, con quienes vine, luego no estuve, entonces estuve sola y al final, pues, sentir que todo llega a su tiempo, ¿no? Y que las buenas personas siempre van a encontrar otras buenas personas que les van a ayudar para conseguir sus sueños. Sí. Y yo eso creo que lo diría. Adi, muchísimas gracias de corazón para participar en este programa. Todos el equipo de Yassi te agradezco. Muchas gracias por contar conmigo. Me ha encantado la charla, los debates que hemos tenido y de verdad, de corazón, que creo que este es un proyecto muy bonito y que tienes que seguir impulsándolo para seguir trayendo a más gente de nuestra comunidad, porque creo que realmente hay mucha gente con historias que pueden aportar a todos nosotros en general y al mundo, y a mí me ha gustado pues poner mi granito de arena y espero pues apoyarte también a tope con esto. Vale, pues muchísimas gracias. Pronto, a ver si te vamos a volver a ver en este programa para hacer una charla. Seguro. Sí. Venga. Pues hasta la próxima. Chao, hasta pronto.